Como cada miércoles en la columna de Cine Nacional vamos a destacar una película que se va a estrenar el jueves 11 de octubre. Se va a estrenar la ópera prima de Martín Rodríguez Redondo, Marilyn. Martín, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Graciela Soto y el equipo de CINRED te dan la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos y cómo están todos? Gracias. Antes que nada, felicitaciones por Marilyn. La verdad es que tuve la oportunidad de verla, pero aparte, más allá de verla, te felicito por la cantidad de premios que está cosechando Marilyn, desde internacionales como locales, porque hace también muy poquito se llevó a cabo el primer Festival de Cine de General Rodríguez y se llevó el premio como mejor largometraje y mejor protagónico el actor principal, Walter Rodríguez. Sí, es así. Sí, la verdad que desde febrero que estrenamos en el Festival de Berlín nos está yendo muy bien en festivales, ya recorrimos más o menos 20 festivales, estuvimos hace poco en el Festival de San Sebastián también y tuvimos como muy buena repercusión de crítica y de público, y acá la verdad es que, como decís, ganamos en el Festival de General Rodríguez, después en el Festival de Bariloche también lo reconocieron a Walter como mejor actor. Y bueno, ahora vamos a participar en el Festival de Tandil también, el Festival de Chivilcoy los próximos meses, así que se sigue igual un poco más de tiempo el recorrido de la película. Ayer te preguntaron quién era uno de tus directores referentes y vos mencionaste que te gustaba mucho Lucrecia Martel, y yo te quería decir puntualmente que el inicio de la película o parte de la película yo sentía unas, no sé si no era similitud, sino me acordaba mucho de la película La Rabia de Bertina Carri, porque las locaciones donde se hizo Marilyn, había escenas donde la bucolidad, ¿no? Lo que uno piensa del campo, que es algo tan pacífico, tan lindo, y la verdad es que tanto en La Rabia como en Marilyn, ¿no? Es un campo totalmente opuesto a lo que uno se imagina de lo pacífico, de lo lindo. Sí, bueno, sí, ayer mencioné Lucrecia Martel, pero digamos como una directora que yo admiro, pero no quiere decir que eso se refleje en mi película claro. o en mi trabajo, pero sí, la Rabia es una película que la vi en su momento, me gustó, pero tampoco que la tuve como referente a la hora de hacer la película, pero sí la idea que yo tenía es lo que vos decís, o sea, transmitir una idea de campo que no tiene nada que ver con la imagen idílica o bucólica que uno tiene o que uno cree que es el campo, sino más bien lo contrario, es como un ambiente opresivo, claustrofóbico, y que creo que tenía que ver con la historia que yo quería contar. Yo la verdad es que había seguido la historia, me llamó la atención que había personas que preguntaban cuándo había pasado esto. Yo me acuerdo que como consumía, digamos, Página 12 y sobre todo el suplemento Soy, yo había seguido el caso de Marilyn, así que no quiero spoilear nada, no quiero anticiparme realmente. Todos los críticos que estaban presentes mencionaron que se sintieron conmovidos, que es súper potente. La verdad es que hasta último momento uno se queda con angustia, pero son esas películas necesarias, son películas urgentes. Vos mencionaste que también tomaste esta historia como darle voz a Marilyn, y quería que le cuentes vos al público de qué trata Marilyn. Bueno, en principio sí, no como una película de denuncia. A mí en general no me gusta esa idea de decir, bueno, esta película es para denunciar tal tema. Sí creo que me interesa el cine que conmueve y que puede provocar o incomodar al espectador desde un lugar para generar una reflexión, ¿no? Digamos, y para hablar de un tema que tiene bastante vigencia, como es la identidad de género. Creo que a pesar de tener una ley de matrimonio igualitario y una ley de identidad de género, hay mucho camino por recorrer todavía, y tenemos grandes avances en lo legal, pero a nivel social y cultural eso no se refleja todavía. Digamos, hay casos de mucha violencia contra personas del colectivo LGTB, digamos, sobre todo contra las personas trans hoy en día, y bueno, como se sabe, digamos, la expectativa de vida de las personas trans es de 35 años en Argentina, con lo cual es de hecho bastante vergonzoso, creo que como sociedad, que eso esté pasando. La película cuenta la historia de Marcos, que es un peón de campo, que digamos está en pleno momento de su adolescencia, de descubrir su sexualidad, digamos, y querría ser una chica trans en principio. Digo, no hay cierta ambigüedad con eso, no es que lo tiene en todo claro, pero digamos sabe que quiere vestirse de mujer en los carnavales y es lo que él quiere. Y bueno, y es el entorno, digamos, tanto familiar como social, el pueblo, el patrón del campo, demás, que van como
de alguna forma acorralando y oprimiendo a este personaje, y bueno, no le van permitiendo ser quien quiere ser, y bueno, eso termina como en un desenlace trágico, como bien anunciaste. La verdad es que como que no hay palabras, creo que todos los críticos ahí te lo manifestaron ayer, que fue el día de la función de prensa, que fue contundente, ¿no? Si yo pensaba, bueno, lamentablemente hay cosas que se siguen repitiendo, por eso también es importante, siempre difundimos el cine, que el cine amplifica y te da a conocer cosas que uno a veces ni se imagina, ¿no? Porque yo sentía que había un montón de colegas que lo vieron ahí, ¿no? O sea, porque lo mostraste, la verdad que los primeros planos de Walter, el protagonista se lo bancó, y elegiste una persona, como vos bien dijiste, que él era muy histrónico, así que tuviste que trabajar con una persona encargada de lo que es el coach actoral. Sí. Porque la verdad es que él también ahí bajó sus revoluciones, porque era otro chico. El protagonista, o sea, es un chico que casi no habla, ¿no? Y te quería preguntar puntualmente la importancia de las coproducciones, porque sé que esta es una coproducción con Chile, y la importancia porque también se va a estrenar en Chile próximamente. Sí, antes que nada quería una cosa con respecto a lo que mencionabas, del tema de la invisibilización. Digamos, estos casos sí, suceden constantemente, pero es como que uno lo lee en una noticia y al día siguiente ya uno se olvidó, y esto un poco pasó con el caso de Marilyn, que tuvo cierta repercusión en su momento, pero después quedó como invisibilizado. Entonces para nosotros era importante, como decíamos al principio, darle voz y darle visibilidad a este caso para poner en debate este tema. Y con respecto a las coproducciones, realmente en Argentina está cada vez más difícil producir películas, sobre todo películas como Marilyn, que es una película independiente, y dependemos de la ayuda del Estado. Digamos, como en la mayoría de los países del mundo, el Estado financia la cultura, y dependemos de eso para poder hacerlas. Y en este caso nosotros habíamos ganado el premio Opera Prima del Inca, que eso es lo que nos facilitó tener un gran porcentaje de la financiación, pero nunca es suficiente, digamos. Entonces tuvimos que buscar una coproducción, y pensamos en Chile porque teníamos un coproductor chileno con quien teníamos muy buen vínculo, y enseguida surgió la posibilidad de trabajar con Catalina Saavedra, que interpreta el personaje de la madre, y que para mí tenía una potencia y una fuerza en su mirada y en su dureza para encarnar al personaje que era fundamental. Y bueno, en realidad las coproducciones se terminan armando más bien por una necesidad económica que por otra cosa, pero son necesarias también, y terminan incorporando un hecho artístico, como tener actores y técnicos de otro país que son muy buenos y que ayudan también al nivel de la película. Sí, bueno, Catalina Saavedra es la acá la vimos en la película La Nana, y sí, también es una reconocida actriz chilena que ha obtenido premios por esa película, así que la verdad que todos los personajes están de una manera impecable, la verdad que están pintados en el sentido, las pinceladas que les has dado, lo que vos les has dicho o le transmitiste como director, yo sentí que fue al pie de la letra, porque era un relojito todo, el sorprenderte. Sí, bueno, fue un trabajo muy largo, como mencionaste al principio, sobre todo el trabajo actoral con Walter, como para bajar esa intensidad, o mejor dicho, su expresividad. Él tiene muy expresivo, y llevar las emociones a un grado de una intimidad o de una introspección muy grande, y de algo que se va gestando y que termina implosionando, digamos, y explotando hacia el final, ¿no? Y eso lo trabajamos a nivel sobre todo de la tensión que se iba generando con las miradas de los personajes. O sea, hay diálogos, pero no hay tantos diálogos, y no se dice demasiado, sino que está la atención puesta sobre todo en las relaciones y en la tensión entre los personajes, pero que no se explicitan verbalmente los conflictos, sino que más bien terminan manifestándose con acciones concretas y con hechos violentos, ¿no? Martín, realmente muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente el día del estreno, me imagino que vas a estar en alguno de los cines que la van a proyectar. Muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad, y muchísimas gracias por regalarnos Marilyn. Bueno, muchísimas gracias a vos, Graciela, y bueno, obviamente en nuestro Instagram y Facebook es Marilyn la película, por si nos quieren seguir, para enterarse ahí las salas en que va a estar programada, para poder seguirnos y estar enterados de las novedades.
Perfecto. Muchísimas gracias. Esta nota constantemente se va a viralizar por lo que siempre decimos y arengamos desde esta columna de Cine Nacional, que siempre la primera semana es fundamental para cualquier película nacional. Así que, Martín, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Teníamos en línea a Martín Rodríguez Redondo, quien nos está presentando su ópera prima Marilyn. La verdad es que la recomiendo de principio a fin. No dejen de asistir. Muy buena película, contundente.